Está con nosotros, tiene la gentileza de haberse acercado a nuestro estudio con una jornada, con varias jornadas ya, van varias jornadas de escrutinio definitivo. El secretario electoral, el hombre de los números electorales últimamente en estos días, está con nosotros Pablo Ayala. Generalmente, cada vez que hay elecciones, Pablo viene en la etapa anterior a explicar: se vota de esta forma, no se puede hacer esto, se va a hacer esto, se va a contar de esta forma, y en la etapa posterior, ya con cara de sueño, porque es una jornada... Claro, ¿cuándo duerme Pablo Ayala? Y en estos últimos días viene la cuestión con el escrutinio definitivo. Ya faltan pocos departamentos para... generalizar los números del conteo definitivo de votos. Vamos a ver por dónde anda esa cuestión. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Por favor, ¿qué balance hay hasta ahora de los números definitivos? Nosotros no hacemos balances sobre los números definitivos. De la actividad, en todo caso, de cómo se llevó adelante. Claro. Estamos muy conformes con todo. Nosotros del Tribunal Electoral tenemos que garantizar que se disponibilizar el operativo para que los santafesinos puedan ir a votar. Nosotros nos encaramos de la previa, de todo el armado logístico, y luego del proceso de oficialización, el armado logístico, y luego de escrutar las actas que resultan del día de la elección. Nosotros estamos muy conformes con el trabajo que se realizó. Llegamos en tiempo y forma a cumplir con todos los plazos legales. Y hoy estamos en la última etapa, que es el escrutinio definitivo, que otorga certeza jurídica a los resultados. Y estamos bastante avanzados. Iniciamos el martes a las 18 horas, tal cual lo establece el Código Nacional Electoral. Y hoy jueves ya estamos iniciando el último departamento, que es Rosario. Con lo cual, al no haber tanta conflictividad, tanta disputa entre las listas, porque los resultados ya están bastante claros, eso permite también que el escrutinio vaya siendo un poco más rápido. No hubo entonces, subrayo esto último que decís, no hubo tanta pelea de voto a voto ni necesidad de hacerlo. No hubo. Obviamente las localidades como Santa Fe, incluso cuando arranque Rosario, hay más participación de los fiscales, obviamente porque hay más competencia interna. Recordemos que la PASO es una competencia interna entre listas de un frente político, con lo cual sí hay... Pero en teoría los resultados que se vieron el domingo de la noche ya casi definieron las cómo quedarían conformadas la lista, entonces no hay tanta pelea. Salvo algunas comunas cayó en series ayer, que había una disputa entre dos listas de Más para Santa Fe, que era muy exigua la diferencia, que se mantuvo la diferencia. En Villa Constitución también había una diferencia entre listas de Unidos para Cambiar Santa Fe, que también se resolvió. No hubo demasiado actividad de los fiscales o pelea como a veces se ve. Incluso la ciudad de Santa Fe el escrutinio fue bastante tranquilo, bastante rápido. ¿Qué pasa con los convencionales constituyentes que estaban discutiendo una última banca? Aquí se habló de la lista de Monteverde, que podría incluir dentro de los convencionales constituyentes al secretario general de SADOB como uno de los que está disputando una banca con Giselle Mahmoud, y también la posibilidad de que Marcelo Lewandowski pueda incluir un convencional más. Esas son suposiciones que hacen los partidos políticos en base a proyecciones que realizan los resultados del escrutinio provisorio. Recordemos que, como yo decía antes, el escrutinio que define quiénes ingresan a la distribución de las bancas a través del sistema proporcional DON es el escrutinio definitivo. Nosotros, una vez que tengamos computados los 19 departamentos, las 8.392 mesas de toda la provincia, ahí vamos a determinar qué listas de los partidos o frentes han pasado primero el umbral equivalente al 2,5% de los votos del padrón, y luego se practicará el sistema DON, que es el que reparte las bancas, diríamos. A través del sistema proporcional DON indica cuántas bancas obtiene cada lista. Hasta que no tengamos totalizado el 100% de los departamentos, sería apresurado hacer análisis de cómo se va a definir cuántas bancas le corresponden a cada espacio político. Hubo algunas inquietudes respecto sobre todo de listas de concejales, sucedió aquí en Santa Fe, que referido a esta reglamentación que tiene que ver con superar el 1,5% de los votos de la totalidad del padrón, habiendo ido a votar menos de la mitad del padrón en la ciudad de Santa Fe. ¿Qué pasa con esa reglamentación en particular? ¿Puede debatirse, puede discutirse? ¿Hay posibilidades de hacer presentaciones legales? Es el caso de nuestro compañero Adrián Broski, que quedó a muy pocos votos de superar el piso. Obviamente todavía no tenemos no se ha ingresado ningún planteo formal al tribunal, sí hay consultas en ese sentido.
luego de que se totalice el 100% de las mesas, se publican los padrones, los resultados definitivos, hay un plazo de 24 horas, tienen los partidos, para poder hacer reclamaciones al escrutinio. Bueno, de ahí iremos surgiendo si hay algún tipo de planteo. Hoy, al día de la fecha, no ha ingresado ningún planteo en forma escrita al tribunal, ni tanto en forma ni a través del correo electrónico ni por mesa de entrada, por lo cual sería medio aventurado. Sí hay consultas, sí hay rumores de posibles planteos. Bueno, se trataría del tribunal resolverlo aplicando la legislación vigente. ¿Y cuál es tu opinión acerca de la legislación vigente? Porque nosotros nos lo planteamos acá. Habiendo ido a votar, en el caso de Santa Fe hablaban de un 47-50% del padrón. ¿Podemos respetar esa reglamentación de que sea el 1,5% de la totalidad del padrón si 1 de cada 2 no fue a votar? Si bien es una interpretación que debe hacer el tribunal, le corresponde hacer el tribunal, yo creo que las reglas de juego están determinadas. La primera regla de juego, en los cargos a concejales, te dice que los partidos deben pasar, no participando en elecciones generales, los partidos que no hayan pasado el 1,5% del padrón electoral de distrito. Es la sumatoria de las listas. Si usted ve partidos Somos Vida, por ejemplo, han participado 3 listas y han pasado el piso. En el caso que usted me dice, es una alianza que lleva una única lista. Bueno, son definiciones internas. La legislación es muy clara. La legislación te dice no participarán de elecciones generales aquellos partidos o alianzas que no hayan pasado el equivalente al 1,5% del padrón. Está fijo, ya se sabe antes de competir eso. Después hay un segundo piso, que es el piso lista, que muchas veces es discutible porque sí sobre el voto omitido en la categoría electoral. Ahí sí se puede decir, bueno, votó menos gente. También es un piso, está claro, y está en la normativa, en la ley, uno lo conoce de antemano. En todo caso, bueno, si hay algún tipo de planteo, lo tendrá que resolver el tribunal. Pero yo creo que de antemano las reglas de juego están puestas en la legislación. Después uno puede hacer interpretaciones, planteos que siempre hay, que no, que hay que sacar a los extranjeros porque los extranjeros no están obligados. Bueno, siempre hay el que no pasa trata de buscar alguna ventana pasada, pero obviamente el tribunal tomará, si hay algún planteo, tomará caso, lo analizará y lo resolverá en consecuencia. ¿Cómo sigue el calendario electoral de aquí al 29 de junio, Pablo? ¿Cuál es el próximo mojón importante? No, bueno, a nosotros ahora terminamos el contenido definitivo, se hace la proclamación de los electos, se informa a los partidos políticos cómo quedan constituidas las listas, está el plazo de 24 horas para que ellos puedan hacer observaciones, y bueno, luego sigue el proceso para aquellas listas que van a competir en elección general. Bueno, empiezan seguramente los que quieran modificar las fotos van a modificarlas. Bueno, hay toda una maquinaria burocrática que ponen en marcha ahí. Que es más cuestiones internas. Y bueno, sí, el 30 de mayo, como indica la ley, arranca la campaña electoral. 30 de mayo. 30 de mayo. 30 de mayo. Anotamos. Viernes 30 de mayo. Y bueno, recordemos que todo eso hay procesos administrativos previos, sorteo de espacios de publicidad, bueno, todas esas cuestiones que normalmente. Pero bueno, hasta el 30 de mayo se enfría, diríamos, el proceso activo, porque nosotros ya en últimos días de mayo ya empezamos a preparar, a mandar a imprimir las boletas, bueno, todo el armado de urnas. Son todos procesos internos del tribunal. Pero bueno, la campaña en sí arranca el 30 de mayo. Según tu experiencia y según tu recuerdo, y parte de lo que decían a ti, ¿esta es la participación más baja estadísticamente comprobada? Mira, estábamos analizando ayer y en el año 73 creo que fue muy similar la participación. O sea, antes de la vuelta a la democracia. Claro, tenemos que... Exactamente, el pico máximo es del 83 y después el pico máximo fue el 83, después fue decreciendo. Mirá. Pero bueno, son datos que siempre hay que tomarlo en forma parcial. Y eso, y te iba a complementar la siguiente pregunta. Las elecciones generales, generalmente, valga la redundancia, ¿convocan más electores que las PASO? Sí, generalmente convocan más, hay casi 4 o 5 puntos más que la elección base. Recordemos que la elección de convencionales también era elección, si bien era en forma concurrente con una elección primaria, era una elección general. Era una definitiva, claro. Pero bueno, recordemos también que esos datos hay que desgregarlos, porque uno toma el promedio provincial y sabemos que Santa Fe y Rosario tienen un peso específico dentro del padrón, lo que hace que el promedio provincial disminuya notablemente, pero si uno empieza a ver localidad por localidad, va a ver que en las comunas de la provincia de Santa Fe el índice de participación siempre es alto, ronda el 70%, 78%. Hay algunas comunas de la provincia que votan más del 82%, 84% del padrón. Obviamente en las ciudades
siempre baja a 70, 74, 76, ese es el promedio. Pero el peso que tiene Santa Fe y Rosario en el total general... Determina el promedio general. Determina el promedio general, ese es un problema. Por eso siempre digo que hay que tomarlo parcial. Sí, es una realidad que en Santa Fe y Rosario siempre la participación es muy baja. Hay otro dato que es cuántos de esos votos fueron emitidos en forma afirmativa, de hecho, porque hay datos de votos anulados, de mesas que quizá no se habían abierto hasta el escrutinio definitivo. ¿Qué pasa con esos datos? ¿Cómo los observás? Bien, las mesas que no estaban informadas eran 105 mesas. Vamos a conocer los resultados ahora y ya se han conocido algunos. Recuerde usted que nosotros trabajamos en escrutinio definitivo en el 100% de las mesas. El 100% de las mesas. Entonces, esas mesas que no habían sido informadas, esos 12.000 votos, ya están siendo escrutados. Y bueno, y con respecto al voto en blanco, yo lo comparaba ayer con la PASO 2023 y estamos, el voto en blanco y el voto nulo están debajo en esta elección que en el 2023. Sí, en el 2023 fue, en la provincia el voto nulo llegó al 10% y el 7% del voto en blanco. Y en esta ocasión el voto nulo llegó al 7% y el blanco está en un 5%. Según los datos del escrutinio provisorio, obviamente tendremos más certeza sobre esa calificación de votos una vez que termine el definitivo. Hay una localidad que no recuerdo, vi la nota en Aire de Santa Fe, los colegas del Aire de Santa Fe, en donde antes de la PASO y antes de las elecciones generales, obviamente, ya se sabía que iba a tener un intendente porque había una sola presentación. No recuerdo quién era, o sea, antes de las elecciones ya se sabía que... Municipio había un intendente puesto. En el municipio de Armstrong, se presentó a la categoría de intendente, hubo una única lista, que bueno, es el actual intendente del Frente Unidos, se oficializó en García, va a competir en la edición de junio contra el voto en blanco. Situación que se repite también en las comunas. Muchas comunas de la provincia de Santa Fe, en las primarias ya se determinaba quién era el ganador porque van a competir con el voto en blanco. En muchas de esas comunas reglamentariamente se tiene que hacer la elección igual. Exactamente, sí, la legislación contempla que la elección se debe hacer. Se tiene que hacer. Y muchas veces es más difícil competir el voto en blanco, ganarle el voto en blanco. Si le ganan los votos en blanco, ¿qué pasa? Pero en ese sentido, aunque obtenga el candidato o candidata un solo voto, se proclama mandatario igual. Es ganar, sí, obviamente va por los votos afirmativos, con lo cual. Pero bueno, muchas veces en un mano a mano, más de uno. ¡Qué miedo! Que te ganen los votos. Plantea algunas dudas, pero bueno, no, es así la legislación. Nosotros tenemos que enviar las boletas y se tiene que realizar la elección en el distrito, por más que compitan contra el voto en blanco. Pablo, entonces lo que se hace hoy y mañana es Rosario y San Lorenzo, que es lo que resta. Estamos terminando. Hoy arrancamos ya Rosario, por la seccional 1 de Rosario. Seguramente, calculo que a 5 de la tarde estaremos. Faltaban recién antes de venir para acá 300 mesas del departamento de San Lorenzo. San Lorenzo es un departamento bastante grande. Como no había demasiadas elecciones pasos en San Lorenzo, pues es un poquito más rápido. Pero seguramente a mitad tarde ya estaremos en Rosario. Y para quienes no estuvimos en algún momento en algún conteo de voto definitivo, ¿cuál es la ceremonia? ¿Cómo se hace? No, bien, nosotros tenemos 14 mesas donde se van escrutando las actas. Bueno, de mesa 1 a 14. Cada mesa recibe un paquete de 10 actas. Las actas vienen, recordemos que salen del establecimiento del local de votación en un sobre e-commerce. Sellados y se abren en las mesas. Nosotros ahí extraemos el acta y el acta de apertura, el acta de clausura, el telegrama, la copia del telegrama y el certificado de escrutinio. Y bueno, el presidente va leyendo los campos de los votos positivos, los votos nulos, y si hay concordancia con los fiscales que están presentes, obviamente los fiscales de las listas tienen que leer las actas oficiales, firmadas por el presidente, y bueno, si la mesa concuerda en la numeración, la operación aritmética concuerda, se da por escrutada. Si hay alguna inconsistencia en alguna categoría, se confronta, se analiza si se corresponde o no abrir la urna. A mí me queda una cortita y tiene que ver con aquellos que fueron penados por sacar fotografías de las boletas. ¿Qué pasa con esas denuncias? ¿Qué pasa con esas personas que fueron penadas? Bueno, nosotros en San Lorenzo hubo 9 personas demoradas. Opa. A las cuales se le tomó declaración. La causa fue remitida a la Fiscalía en turno de la ciudad de San Lorenzo. Obviamente será en la actuación penal preparatoria, tendrá que el fiscal
cuál fue, averiguar, informarse, investigar cuál fue el hilo conductor de esas 9 personas, porque esas 9 personas fueron detectadas sacando fotos. Y bueno, obviamente, después en base al Código Nacional Electoral se tendrá que aplicar, si el fiscal si considera y el juez del proceso lo emite, algún tipo de sanción o pecuniaria, seguramente. Lo excluyo al secretario del funcionario de esto, pero tengo una leve sospecha de por qué se sacan fotos en los boxes de votación. No estarás pensando que le pagaron el voto. No creo. Insisto, le saco de esto al funcionario. Enrique, nosotros del año 2020 venimos insistiendo en la prohibición de la utilización de dispositivos móviles en los boxes de votación. Y se dispusieron los boxes de diferente manera en esta elección. Exactamente, con cartelería. Esta vez bueno, se sigue acentuando el tema en la cartelería, en los spots publicitarios, en los boxes de votación. Estaba la prohibición la inscripción, estaba clara la inscripción. O sea, uno disponibiliza todo lo operativo, pero bueno, muchas veces la viveza, muchas veces la picardía va delante de lo que ya no se puede hacer con la boleta sábana. No, claro. Bueno, Pablo, fíjese algo para uno que tiene varios procesos electorales encima. Yo recorriendo el día domingo las elecciones, los locales de votación, me llamó mucho la atención por primera vez es la poca presencia de fiscales partidarios. Ah, sí. Entonces, una pena. Interactuando con los fiscales, uno le preguntaba, porque más en lugares donde el oficialismo era fuerte. Debe asegurar siempre el oficialismo, se aseguró que en cada elección por lo menos un fiscal en mesa hay. Bueno, conversando con los apoderados y con el presidente del tribunal, conversando con los apoderados, nos decían la confianza que tienen los partidos políticos en el sistema de boleta única, que como la boleta la provee el presidente Mesa, le da confiabilidad al sistema. Entonces envían fiscales a la apertura de la mesa para firmar las fajas, las corrientes, y luego envían fiscales al cierre de la jornada electoral. Porque no hay necesidad, en la confianza que tiene en ese tema, no hay necesidad de cubrir con la fiscalización las 24 horas, como ocurría en la jurisdicción nacional, que un fiscal tiene que estar continuamente reponiendo boletas. Acá se da la inversa. Es la primera vez que me llama la atención recorriendo los establecimientos que la poca presencia. Yo estuve en al menos cinco locales de votación distintos. Y es verdad, no había fiscales. De todas formas, es un dato debatible, teniendo en cuenta el bajo nivel de participación también que hubo, que también indicaría cierta desconfianza o cansancio respecto también del sistema electoral. Recién decías, la misma baja de participación hubo en el año 73, en donde había una gran desconfianza hacia el sistema democrático. Bueno, al menos a mí me asusta que haya tan baja participación en este momento. Me da la sensación de que hay poca confianza también en el sistema democrático. Bueno. Sí, se puede analizar de varios puntos. El análisis puede hacer de la baja participación. Muchos también hablan también de lo apresurado que fue la primera elección. Y bueno, sinceramente uno veía que podía ser baja la participación, pero bueno, uno midiendo el tráfico de ingresos al padrón electoral la última semana veía que venía siendo lento el proceso, pero en la última semana es como que la gente entra un poco más en clima y uno viendo las autoconsultas que se van generando en los padrones va viendo que se va despertando el interés. Nosotros del tribunal lo que hacemos es disponibilizar todo el operativo. También esto hay que hacer también una autocrítica a los partidos políticos, que son los encargados de trasladar la reforma constitucional. Uno puede estar en contra, a favor, pero se viene discutiendo desde la vuelta a la democracia. Recordemos que pasaron 63 años de la última elección de convenciones en la provincia de Santa Fe y del 83 adelante todos los gobiernos de turno han discutido la necesidad de reforma. En este momento fue que hubo el acuerdo político para que se dé y los partidos políticos y la sociedad, por así decirlo, los colegios profesionales, las universidades, sabían que en noviembre del 2024 se aprobó la reforma, la ley de necesidad de reforma, que en diciembre se convocaban elecciones, que en enero cerraban las listas y que en marzo comenzaba la campaña electoral. Hubo un tiempo para que los partidos y para que la sociedad civil se interesen también en el sistema de reforma constitucional. Pablo, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes por la invitación.